Hola y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero complementar este tema que venimos trabajando de las encuestas y las variables y las entrevistas y de manera particular dar el paso a paso de cómo podríamos nosotros organizar nuestro proyecto. Vamos a pasar con el número 1, el paso número 1, que sería hacer las variables. Esto ya lo hemos conversado en otros videos, cómo se plantean las variables, salen del marco teórico y son un paso básico para poder redactar nuestras encuestas. Aquí hay una tabla, un ejemplo de una tabla muy sencilla donde vamos a iniciar en la primera columna con los objetivos específicos. Luego vamos a buscar los conceptos o categorías teóricas a las cuales nos referimos en ese objetivo específico, que luego se van a descomponer en variables que serían características específicas que se van a observar y medir. Para cada variable que vamos a observar necesitamos establecer el rango de medición. El rango de medición pues sería los valores o cómo lo vamos a medir o qué tipo de respuestas vamos a esperar en nuestra encuesta. Otra manera sería que aquí mismo vayamos redactando la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es su edad? Igualmente, lo importante es que cada variable o cada pregunta esté orientada únicamente hacia una variable. Y en la última columna de esta tabla yo les propongo que escriban el ítem de la encuesta, en qué momento o en qué lugar de la encuesta voy a encontrar esta variable. Eso lo podemos hacer al final o desde el principio, ir planeando más o menos cómo nos va a quedar organizada nuestra encuesta. Miremos, por ejemplo, este objetivo, identificar el nivel de adherencia al tratamiento. Para este tema tendríamos que saber y haber desarrollado en el marco teórico qué es la adherencia a un tratamiento. Este proyecto específico que les estoy mostrando se llama Polifarmacia en el adulto mayor y se refiere a cuántos medicamentos toma una persona mayor de 60 años al día y de qué manera se los está tomando, porque allí pueden haber errores o riesgos en el manejo de esos medicamentos. Este es un tema de tecnología en regencia de farmacia. Pero digamos que independientemente del tema, la idea básica de una tabla de variables podría ser la misma. Iniciamos con el objetivo específico, luego buscamos en el marco teórico los conceptos, autores reconocidos que hayan tratado ese tema, seguramente ya tienen encuestas validadas y preguntas que sean de estándar internacional para esta temática. En el ejemplo que les pongo, existen ya preguntas establecidas con estas temáticas o estas variables que tienen que ver con si la persona olvida tomar el medicamento, si lo hace a la hora adecuada, si cuando se siente bien deja de tomar el medicamento o cuando se siente mal también deja de tomarlo. Todo esto nos hablaría de problemas relacionados con la adherencia, es decir, hacerlo bien o hacerlo mal, ese seguimiento del tratamiento que nos ha mandado el médico. Las respuestas son sí o no. Estas respuestas pues van a cambiar dependiendo de lo que nosotros queramos buscar. En este ejemplo, esto ya está validado a nivel internacional como un cuestionario básico de adherencia al tratamiento. Pero obviamente que ustedes podrían desarrollar otras escalas de respuesta dependiendo de lo que estemos buscando. Por ejemplo, escalas de siempre, casi siempre, a veces, nunca. O también escalas numéricas de 1 a 5, qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con tal afirmación. Lo importante es que ustedes tengan claro esto, cómo lo quieren medir y luego en qué pregunta lo vamos a ubicar en nuestra encuesta. Entonces hasta aquí tenemos el paso número 1 para diseñar nuestra encuesta, que sería hacer la tabla de variables. Vamos ahora al paso número 2. Una vez tenemos listas las variables, pasamos a diseñar la encuesta. Esa encuesta la vamos a diseñar, siempre iniciamos por ejemplo con el título, los objetivos, y es importante redactar un párrafo. Este puede ser un poco corto, puede ser más extenso, donde usted le explique al encuestado, pues primero que le está solicitando llenar la encuesta, que si él decide diligenciarla, está accediendo. Esto es súper importante porque es el consentimiento informado para diligenciar la información y con eso nos da permiso de utilizar esos datos tanto en la investigación como en posibles publicaciones que se hagan posteriormente. Esto es súper importante y en todo lo que tiene que ver con salud, cuando quieran publicar, las revistas les van a pedir, además del consentimiento informado de la persona, que el comité de ética lo haya avalado. El comité de ética ya sería al interior de cada una de sus universidades, averiguar si está dentro de la facultad de salud o cada facultad tiene su comité de ética o hay un comité de ética a nivel institucional. Eso ya sería para que lo averigüen si están pensando en que a futuro su proyecto se quiera publicar en una revista científica, porque en el área de salud o en algunas áreas en particular les van a pedir esto.
Igualmente siempre es recomendable que al iniciar la encuesta tengamos ese párrafo donde estemos pidiendo ese consentimiento informado del sujeto. También aclararle que no se buscarán datos personales y que esos datos pues no van a ser publicados con su nombre y demás. Aquí organizamos la encuesta por bloques temáticos, un primer bloque de aspectos sociodemográficos como la edad, el sexo, el nivel educativo, la nacionalidad, el estrato económico del barrio. Esto se refiere a la zona en la que habita, más o menos qué nivel de ingreso tiene, el estado civil, si vive con otras personas. Esta encuesta pues es para personas mayores de 60 años que pueden necesitar ayuda en sus actividades cotidianas, por eso la pregunta. ¿Y cuál es el sistema de seguridad social en Colombia? Pues significa cómo acceden al servicio de salud. Luego organizamos esta pregunta bien importante para el tema y es qué enfermedades tienen, qué medicamentos usan para esas enfermedades, cuántos medicamentos toman al día, y en la revisión de las encuestas, porque eso es lo primero que hacemos, revisar otras encuestas similares, revisar qué se ha hecho, qué están trabajando otros investigadores. En esa revisión nos dimos cuenta que muchos utilizan el índice de CATS para medir qué tan independiente o dependiente es el adulto mayor. Entonces miren que muchas preguntas ya pueden estar validadas a nivel internacional y nosotros las podemos aprovechar para nuestra investigación. Finalmente preguntamos sobre ese manejo del medicamento. Como pueden ver entonces, paso número 1, hacer las variables, detallarlas, profundizarlas. Paso número 2, diseñar la encuesta. Vamos ahora al siguiente paso. Tengan en cuenta que todo esto debe quedar consignado en el diseño metodológico. Descriptivamente contamos los procesos que hicimos, pero también a nivel de anexos vamos organizando nuestros anexos. Entonces, anexo A, vamos a tener la encuesta de nuestro proyecto diseñada, que sería ese listado de preguntas ordenadas, cómo se las vamos a presentar a nuestros encuestados. Vamos ahora al paso número 3. Una vez que nuestra encuesta está lista, tenemos que empezar a buscar expertos en el tema. Ojalá 3 expertos en el tema. Si no se puede, al menos una persona que sea experta en el tema y una persona que sea experta en estadística. ¿De qué se trata este formato? Que esa persona pueda revisar la encuesta, devolvernos correcciones, nosotros las hacemos, se las devolvemos y finalmente que ese experto nos dé una carta firmada en la cual diga que avaló el proyecto, que lo avaló y que lo aprueba. Entonces miremos si quieren con más detalle esta carta. Yo aquí les pongo alguna información básica. Para mí lo más importante como jurado evaluador es que el estudiante me envíe toda la información que yo necesito para evaluar el proyecto. Por ejemplo, ¿qué información necesito? Necesito título, objetivos, pregunta, diseño metodológico de la investigación para yo saber qué es lo que se propone el estudiante. También la tabla de variables para saber a qué le debe responder esa encuesta o ese instrumento. Y por supuesto, el instrumento. También es bueno que ustedes le manden al profesor la carta ya hecha, de tal manera que él simplemente tenga que diligenciar la firma, el nombre, cédula y cuál es su formación profesional para validar el instrumento. Aquí hay un formato muy común que incluso está en internet, en muchos lugares, como cartas de validación. Aquí en la primera columna ustedes pueden poner los ítems o preguntas de la encuesta y luego se le pregunta asegurado. Esta pregunta del bloque 1 es clara, está bien redactada, es coherente con los objetivos, es esencial, es decir, es pertinente con relación a sus objetivos, o por el contrario, es útil pero no es esencial, no me está aportando nada para cumplir los objetivos del proyecto. Finalmente, ¿es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Y qué observaciones de mejora tiene ese jurado? Lo más común es que los jurados me devuelvan la encuesta con comentarios al margen para que yo pueda mejorar, pero es importante, y muchos programas académicos lo exigen, que al final estén esas observaciones y el concepto. Ese jurado aprueba el proyecto, no lo aprueba o lo aprueba con algunas correcciones que nosotros le podemos devolver y mejorar para pues tener finalmente la validación de esa encuesta. Este sería entonces el siguiente paso. Miren lo que llevamos: diseñar las variables, diseñar la encuesta, a partir de la encuesta buscar expertos en el tema y enviarles toda la documentación y la carta para que puedan validar nuestro instrumento. Una vez hemos hecho eso, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es la prueba piloto. ¿Qué hacemos en la prueba piloto? La prueba piloto es una encuesta de ensayo, un ensayo a menor escala. Por ejemplo, si yo sé que voy a ir a un barrio y en ese barrio hay 1000 viviendas y yo voy a encuestar 250 viviendas, estoy inventando.
pero digamos que yo voy a encuestar 250 viviendas. Bajo esa lógica, la prueba piloto no la voy a hacer con 250 casas, no, puedo tener 20, 30 situaciones similares o población similar o actores similares, de pronto no en ese mismo barrio, en otro lugar hago esas encuestas que sean mi prueba piloto. Lo que nosotros hicimos fue eso, buscar otros adultos mayores en otra comunidad y pedirles que llenaran nuestra encuesta. La subimos a un formulario de Google, se la enviamos a adultos mayores, conocidos, familiares, encontramos entonces 22 respuestas y con esto ya pudimos obtener. Google es muy útil y por ahí tengo otros videos de cómo montar el formulario en Google Forms. Luego se descarga en un Excel las respuestas y con esas respuestas es que procedemos a buscar el experto en estadística. Ese experto en estadística con esas respuestas, entonces si miramos por acá, por ejemplo, tenemos el Excel de respuestas que nos da la plataforma de Google y con estas respuestas ese experto en estadística hace un análisis llamado alfa de Cronbach. Esa alfa de Cronbach es una estadística de fiabilidad del instrumento que va a dar un resultado entre 0 y 1. ¿Qué sería lo ideal? Que pudiéramos tener un instrumento con una confiabilidad superior a 0,8. En este caso, pues, se logró lo buscado, se logró este resultado y ya con esto miren que vamos teniendo nuestros anexos. Entonces, vuelvo y repito la lista de anexos que llevamos. Anexo A, la encuesta diseñada. Anexo B sería la carta del experto, 1 o 2, 3 expertos que nos hayan revisado esa encuesta, expertos en el tema, quiero decir, ¿no? Pues dependiendo del tema, si usted va a hablar de economía, pues alguien que sepa de economía, en este caso era de medicamentos, pues un químico farmacéutico, un médico, una enfermera, personas que estén relacionadas con el campo del saber, lo más relacionadas posibles. Ahí ya vamos teniendo entonces 2 anexos, que sería la encuesta y la carta de los expertos, y un tercer anexo sería la prueba piloto. Ojo con esto, algunos programas académicos les piden la prueba piloto, se las piden para tener la evidencia de que se hizo el proceso riguroso, y luego la validación del experto en estadística que nos pues permita entender que sí se hizo una revisión. A veces solamente con mostrar las estadísticas es suficiente, o si no, podrían pedirle al experto en estadística igualmente la carta firmada donde él avala el instrumento, como la carta que hicimos para los expertos en el tema. Igualmente puede tener la firma, el nombre, la cédula y la formación profesional de ese experto en estadística que revisó y validó la prueba piloto, que nos da las estadísticas y que además nos puede revisar la fórmula de la muestra probabilística cuando su muestra haya sido obtenida a través de una fórmula probabilística. Entonces eso nos puede ser útil. Esto era todo lo que quería contarles por el día de hoy, traerles un ejemplo, mostrarles paso a paso cuáles son los anexos que van a agregar en su proyecto de grado y por supuesto recordarles que en el canal pueden buscar también todo lo que tiene que ver con el análisis de encuestas en Google, cómo montar el formulario y posteriormente descargarlo y analizarlo. Este ejercicio va a ser muy útil, ¿por qué? Porque nos sirve para la prueba piloto, pero también nos sirve para cuando ya vayamos a hacer nuestra encuesta de verdad. Muchas veces ustedes van a los barrios, a las comunidades, casa por casa, hacen las encuestas a mano o físicamente, pero luego podrían digitarlas en este formulario y de esa manera ya les quedaría organizada la tabla de Excel, ya sea que lo vayan a analizar en Excel o ya sea que lo vayan a pasar a otro programa como SPSS. De todos modos, es una herramienta muy útil y les facilita el ejercicio de tabular y de tener los datos ordenados. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo episodio de Metodología de la Investigación.